pero antes de la Reforma estaban también en el segundo siglo, en esos 3 primeros siglos donde se consolidó como una solidez de la iglesia cristiana. Allá estaba el unitarismo, allá estaba en el segundo siglo, estaba Noeto, estaba Praxeas y estaba Berilo y estaba Sabelius. Y también estaba Servet en la Reforma. Servet era un anabatista unitario, Miguel de Servet. Era un anabatista, o sea, él era un reformador radical unitario. Estaba ya en la Reforma. Había subsistido esa idea hasta allá, hasta la Reforma. Y al mismo tiempo, los otros que se pegan ahí, que también son unitarios, los testigos de Jehová, que ellos forman su doctrina por malas interpretaciones del texto bíblico. Malas interpretaciones del texto bíblico. Hoy hablaba con el hermano Iván Samit y me preguntaba de un texto bíblico que él oyó una predicación que las iglesias pentecostales normalmente interpretan de una manera, pero cuando uno mira el contexto, hace la exégesis, es diferente la interpretación. Y usted le va a hablar a un hermano de una iglesia pentecostal que eso no es así y le va a decir que no, que el que está equivocado es usted. Lo mismo usted va a hablar con un unitario y él le va a decir que el que está equivocado es usted. Entonces, hay unos versículos que usan los unitarios. Yo les había dado un adelanto. En Juan 14, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, nosotros tenemos unos versículos que usan los unitarios y un versículo que usan los testigos de Jehová. O sea, que también son unitarios, porque hay que entender, ellos son unitarios. No entienden, no les cabe en la cabeza que Dios pueda ser Padre, pero que Dios pueda ser Hijo y Dios pueda ser Espíritu Santo, pero que no sea uno en 3 manifestaciones, como dicen los Jesús solos, o que no sea uno más grande que otro, que es enoteísmo, como dicen los testigos de Jehová. No entienden eso, entonces interpretan textos básicamente parecido a lo que los hermanos pentecostales interpretan ese texto de que me hablaba Iván Samit, sin hacer la exégesis del pasaje, sin mirar el texto en el pasaje, sino por lo que el versículo dice. Si usted mira en Juan 14, 7, cuando el Señor había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. En el 7, ya el Señor dijo que el que lo conocía a él, conocía al Padre, y que desde ahora lo habían conocido y lo habían visto. Ahí dijo, y lo mismo dijo en el 9. En el 9 volvió y dijo lo mismo. Entonces, si uno se pega a ese versículo, ellos dicen, no, mire que él es el Padre, él está diciendo que el que lo ve a él, ve al Padre. Lo que pasa es que hay que entender ese verbo conocer y ese verbo ver. Y fuera de eso, el pasaje en sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Y hay que apoyarse también en ese texto y en lo que dice otros textos de la Biblia que hablan de eso, de que el Señor es la imagen del Dios invisible. O sea, que verlo a él es ver al Dios invisible. Por ejemplo, Colosenses 1:15. Lo que dice Hebreos 1:3. Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Y ahí aparecen 2 palabras diferentes para imagen. El verbo ver, por ejemplo, que aparece ahí, es el verbo eido, que significa percibir, ver, reconocer. El que aparece ahí. Y el verbo conocer es ginosco, que significa conocer por experiencia propia, que aparece en Juan 6, en Juan 14, 7 y 9. Pero en Juan 12:45 aparece una expresión muy parecida, con un verbo distinto. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Juan 12:45. Y ahí aparece el verbo theoreo, que también es reconocer, ver, percibir. Entonces, y mirando el contexto, el Señor está diciendo, ¿cuántas veces el Señor en el Evangelio de Juan dijo que él había venido a dar a conocer al Padre? Rastree usted el Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces el Señor dice que él vino a dar a conocer al Padre? Empezando porque dice en Juan 1:18. En Juan 1:18 creo que es. A Dios nadie le ha visto, el unigénito dijo que está en el seno del Padre, este le ha dado a conocer.
empezando por ese versículo de Juan, siguiendo por el que dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Yo conozco al Padre, ustedes no lo conocen, yo lo conozco. Hay un montón de citas en las cuales el Señor está hablando de que uno de sus propósitos es dar a conocer al Padre. Entonces, cuando Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre, el Señor les dice, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y todavía no me habéis conocido. O sea, el Señor esperaba que con todo el tiempo que llevaba con ellos, ellos ya conocieran cómo era el Padre. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En ninguna manera dijo, yo soy el Padre. Nunca lo dijo. Él nunca lo dijo. Simplemente, Él es el que vino a mostrar al Padre. Y entonces lo que está diciendo es que verlo a Él, realmente verlo a Él, discernirlo a Él, reconocerlo a Él, significa reconocer al que lo envió, o sea, al Padre. Significa percibir al Padre. Por eso Él vino a mostrarnos el Padre. Él vino, por eso le digo a Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y todavía no me habéis conocido? Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Le digo, pero ¿cómo así que lo muestre? Lo vengo mostrando desde que estoy con ustedes. Todo el tiempo que he estado con ustedes les estoy mostrando quién es el Padre y todavía me dicen, muéstranos al Padre. Entonces le aclara, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Como quien dice, mire, no se ponga a esperar que el Padre se le aparezca por allá. Véame a mí, que yo soy la imagen del Padre. Lo que dice Colosenses 1:15 y lo que dice Hebreos 1:3. Y la palabra imagen en Colosenses 1:15 es la palabra eikon, o eikon, que significa copia. Y en Hebreos 1:3 es la palabra carácter, que significa grabación, grabado o representación auténtica. Mejor dicho, imagen pura, un grabado, un sello, un carácter, una imagen, una representación totalmente confiable. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Nunca estuvo diciendo que Él es el Padre, como dicen los unitarios. Entonces usted, cuando un unitario le diga ese versículo, usted le puede decir, listo, supongamos que sí, supongamos que usted está correcto, listo. Entonces, ¿por qué aquí en el mismo capítulo, en Juan 14:28, dice que el Padre mayor es que yo? ¿Cómo entonces usted me va a compaginar? Si Él es el Padre, ¿cómo está diciendo en el mismo capítulo que el Padre es mayor que yo? ¿Cómo está diciendo eso? O sea, le está diciendo, ¿yo soy mayor que yo o qué? Entonces ya el testigo de Jehová dice eso, porque esa es la que ellos tienen para defender, ¿cierto? Entonces ahí la palabra mayor es la palabra Mason. Mason, que significa más grande, más poderoso, más fuerte o más enorme. Cuando Jesús dejó su gloria en los cielos, cuando Él dejó su gloria en los cielos, Él renunció a ciertos atributos que no son comunicables al hombre, como la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Esos atributos que no son comunicables al hombre, Él los dejó en su gloria. Pero cuando Él resucita, en Mateo 28:18 le dice a los apóstoles, lo primero que les dice es, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. O sea, yo soy el Pantocratos, el Todopoderoso. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, cuando el Señor está hablando con ellos ahí en Juan 14:28, les está diciendo, mire, yo les he dicho que voy al Padre y vengo a vosotros. Si me amaras, os había regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea, Él está anhelando volver a su casa de la cual había venido para salvarnos. Y está anhelando volver a tener esa gloria eterna que está allí en Juan 17:5, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es muy diferente que Él diga eso estando aquí, porque obviamente Él está en una condición de ser humano, aunque es 100% Dios, también es 100% hombre, y ha perdido unos atributos que solamente le corresponden a Dios en su persona de Dios, que no se pueden ser trasladados al hombre. Jesucristo, por ejemplo, en su condición de hombre, no podía estar en todas partes al mismo tiempo. No podía ser omnipresente.
Entonces, y lo primero que él dice es, toda potestad me es dada. O sea, mire, ya yo voy a mi casa, cuando en Mateo 28:18, ya yo voy a donde pertenezco. Entonces, cuando él asciende, la Biblia nos dice que él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y que está centrado en el trono de Dios. Usted lea, por ejemplo, Hebreos, Hebreos 1:3, Hebreos 8:1, Hebreos 12:24 creo que es. Usted va a mirar que ahí la cosa cambia. Él está hablando de dónde está ya dónde está. La palabra es cuando él está, si usted lee, por ejemplo, Hebreos 8:1, Hebreos 1:3, Hebreos 12:2 y Filipenses 2 del 9 al 11, usted se da cuenta que él está ya exaltado, que él ya no está como dentro del mundo, sino que él ya está exaltado. Y por eso es que él recibió una adoración que no la recibe sino Dios, que está en Apocalipsis 5, del 8 al 14. Allá lo adoran los ángeles, todos los que están en el trono lo adoran a él, al Cordero. O sea que una cosa es que él haya dicho eso estando en la tierra, porque estaba en una posición diferente. Él iba a la posición donde estaba el Padre. Esa parte, el Padre era mayor en posición en ese momento. Pero al él ascender, él está sentado en el trono a la diestra de la majestad de las alturas. Está en la posición que siempre ha tenido cuando hizo el mundo. Entonces no podemos decir entonces que lo que dijo aquí de que era mayor tenía razón. En ese momento el Padre estaba en una posición mayor y el Padre estaba en el trono y él estaba aquí en la tierra. Cuando él subió y ascendió al trono, ya la cosa cambia. O sea, si él no se hubiese hecho hombre, no habría podido salvarnos. Necesario fue que se hiciera hombre. Por eso es necesario entender eso. Y por eso fue que él aprendió obediencia. Usted mira, él aprendió obediencia. Jesucristo no había obedecido nunca. En su condición de el logos de Dios, él no había obedecido. Él aprendió obediencia cuando se hace hombre. Hebreos 5:8, aprendió obediencia. Y por esa obediencia hay un texto muy bonito que dice Primera de Pedro 1:23, que habla de esa obediencia. Y yo creo que ese texto tenemos que interpretarlo bien, porque hay veces uno como que se da como, no, 1:23, no, espere, 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, él obedeció a la verdad y por eso purificó nuestras almas. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, él obedeció a la verdad. Él aprendió obediencia, dice Hebreos 5:8. Entonces, estando en su condición de hombre, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Esa obediencia es la que él tuvo que aprender para poder cumplir la ley y podernos salvar. Y por eso se resalta su obediencia. Por eso se resalta su obediencia. No es porque él tenía que estar obedeciendo porque el Padre era mayor, sino que voluntariamente él se hizo siervo y al tomar forma de hombre, obviamente ya no estaba en su condición de Dios en los cielos, estaba en su condición de Dios, pero caminando sobre la tierra, en un cuerpo humano. Y fue tentado en todo, no pecó, obedeció totalmente y por esa obediencia nos pudo a nosotros justificar. Entonces, cuando ya está Jesucristo exaltado, no podemos decir que Él es menor que el Padre o que el Padre es mayor que Él.
ya tenemos que decir que están en igual posición porque siempre han estado desde la eternidad hasta la eternidad en esa posición. Solamente que cuando hablamos de la unicidad de Dios, que nosotros hablamos de la unicidad como un atributo comunicable de Dios, dijimos que la unicidad era que Dios era único. Era el único que merece ser llamado Dios. Esa es la unicidad. Pero la Trinidad es necesaria porque si Él no se hace hombre, ¿cómo nos va a salvar? No nos podría salvar, Iván Samit. Sí, bueno, yo hay esa parte, no sé si discrepo un poquito de la posición del Señor como hijo de Dios. Yo pienso que el Padre todavía sigue siendo mayor delante de él, porque eh, hay una parte que dice que todo lo sujetó bajo los pies de su hijo, pero claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Y o sea, es como si él no se sujeta al hijo. Y luego que el hijo otra vez ordene todas las cosas, entonces otra vez se las entregará a él y se sujetará a él para que Dios sea todo en todo. Por eso es que yo no sé, en esa parte Lo que siempre pasa, veo que el hijo siempre será el que está. pero es que estás hablando de una cosa que tú mismo estás dando la razón. Estás diciendo hijo, pero a él antes de hacerse hombre no se le llamó hijo, a no ser en unas profecías. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero él Pero cuando él es está, el logos, él es la palabra de el Dios. logos es el verbo, la palabra, la Y razón la de ser, el palabra. discurso, no el hijo. Allá no se le llama el huios o el paidión o el tecnón, Allá es la sino el palabra. logos. Por eso en Hebreos 1 es muy claro, es muy bueno cuando entendemos Hebreos 1, porque en Hebreos 1 dice, cuando él introduce a su primogénito en el mundo, entonces le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. O sea que cuando él lo introduce en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y eso es lo que pasa cuando vemos a los pastores adorando allá cuando anuncian la venida del Señor, porque es una orden del Padre. Además, el mismo Padre lo llamó Dios. Hebreos 1:8. Tu trono, oh Dios, cetro de equidad y justicia por todos los siglos. Entonces, ojo, una cosa es el Hijo es hecho hombre. En su condición de hombre estuvo sujeto totalmente al Padre. Y estuvo obediente totalmente al Padre. Pero en su condición de logos, de co-creador, siempre ha estado en unidad. O sea, no hay uno que está por encima y otro por debajo. Hay una unidad. Sí, ese es el asunto. Lo que pasa es que cuando se va a hacer el plan de salvación, se requiere, y por eso ella decía, hagamos al hombre, se requiere que el logos se haga hombre. Y se requiere que el Espíritu Santo se sujete al Padre y al Hijo para poder continuar la labor de la obra de Cristo en la iglesia. Pero no es que ese es un orden establecido desde la eternidad, sino que es un orden que se establece para ejecutar el plan de salvación. ¿Entiendes? Es diferente. Porque Hebreos 1 es muy aclaratorio. Cuando introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que Jesucristo merece adoración y él recibió adoración cuando estaba como hombre y nunca rechazó esa adoración. La recibió porque él es Dios y era Dios hecho hombre y sigue siendo Dios. O sea que uno tiene que saber diferenciar entre, digamos, la posición que uno le da a la Trinidad, ¿cierto? Padre e Hijo, pero es en el plan de salvación, no como deidad, como Dios inalcanzable. Así nadie tiene posición, porque Dios es Dios, no podemos dividirlo. Por eso lo que Pero pasa es el que, error que uno tiene es que aún así glorificado, uno sigue manteniendo como si eso se que él es el existiera. hijo, ¿cierto? Que lo seguimos llamando hijo, aunque ya no está caminando aquí sobre la tierra, le seguimos llamando hijo para distinguirlo, pero realmente él está en una unidad con el Padre
en una unidad eterna, que siempre tuvo desde el principio. No había rangos allí. Solamente que cuando se diseña el plan de salvación, obviamente se hace esa distinción. Y era necesario porque si Dios se aparece, si Dios viene en su condición de Dios nos mata a todos. a salvar a los hombres, acaba con todos los que hubiesen en el momento y con todos los que íbamos para adelante, porque ya no había habido quien engendrara. O sea, es más, la misma creación se derrite ante su presencia, dice la escritura. Entonces, tenemos que tener eso claro. Cuéntame, Hernando. Eso, Iván, Cuéntame. eso No te oigo bien. No se te oye. ¿Será que apaga la cámara de que ti? manifiesta Iván, eso lo ve uno en clase y eso le dicen las... Ahora es que ni se ve, hermano, ni se oye. Prenda el micrófono. apaguemos la cámara. Sí, pero el micrófono no, la cámara. Sí, hágale. Estás viendo que en clase le enseñan. No, ahí apagué la cámara para ver si se oye. Sí, ahí sí se oye. Que este tema, esa duda que tiene Iván, se lo enseñan a uno. Sí, allá nos enseñaron que eso le llama, en teología le llaman subordinación económica. No sé si han visto por ahí hay un logotipo, o pongamos John José, es el que tiene una camiseta. En la camiseta tiene tres círculos como formando un triángulo y en el centro un círculo que dice Dios. Y por fuera dice, en uno de los círculos dice Padre, en otro dice Hijo y en otro dice Espíritu Santo. Y dice... Ahí le está mostrando Dios, Saúl. El Padre no es el Hijo, pero es Dios. El Hijo no es el Padre, pero es Dios. Y el Espíritu Santo no es ni el Hijo ni el Padre, pero es Dios. Eso es lo que quería, para que Dios tuviera un plan de cómo hacer el plan de sujeta a la voluntad, digamos, del Padre, pero por un plan mayor que haya. Esa economía de Dios para la salvación. Subordinación económica. Ahora aprendí algo nuevo. Está bueno porque todo está subiendo. Esa sirve. Iván. Iván. Cuéntame, hermano. Iván. Sí, cuéntame, mira, hermano. Es que el texto que citó el hermano Samid dice que para que el Hijo se sujete al Padre. El versículo 28 dice, ¿por qué? Porque, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos y en todos. O sea, ahí no está hablando para que el Padre sea en todos y en todos, ni para que el Espíritu Santo sea en todos y en todo, o el Hijo, sino Dios. Dios, porque el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Todas las cosas han de ser sujetas a Dios, porque en Dios estará obviamente todo lo que nosotros ahora llamamos la Trinidad. Y todavía hay una cosa que la Biblia dice en Hebreos 9:25, que Él vive siempre para interceder por nosotros delante de Dios. Hebreos 7:25 creo que es. Él vive siempre para interceder por nosotros delante de Dios. O sea que Él todavía está en su forma de hijo resucitado, con sus heridas, es lo que está diciendo el texto allá, y en su condición de hijo, o sea, hijo resucitado. Él está con sus heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, testificándole al Padre e intercediendo por su iglesia delante del Padre. O sea, todavía hasta que se cumpla ese momento,
en que Él se une y otra vez es Dios en todos. O sea, la iglesia entonces va a ser una con el Padre, una con el Hijo, una con el Espíritu Santo, pero ese momento es el momento de gloria, o sea, de gloria máxima en la eternidad. Ahora, en este momento estamos acá y debemos entender que no le podemos comer carreta a los testigos de Jehová con ese versículo de Juan 14:28, porque eso lo dijo Cristo acá. Es lo mismo que pasa con los católicos. Los católicos dicen en Juan 2, cuando María le dijo, mira, que se le acabó el vino. Y entonces le digo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Sin embargo, él dijo, bueno, hagan esto, y convirtió el agua en vino. Y sacan tremenda doctrina. Sí, entonces dice que el hijo entonces va a obedecerle a María, ¿cierto? Eso dice. Pero va a hacer todo lo que María le diga. Eso fue una cosa muy diferente allá, porque allá él mismo le dijo, mi hora aún no ha llegado, pero bueno, el gozo de esta gente es el vino, listo. Yo tengo un vino mejor, que es cuando venga mi día, mi hora, ¿cierto? Eso está ahí metido. Pero no puede decir entonces que por eso entonces Jesús está haciendo lo que María diga y que por eso ella es intercesora, sería lo mismo. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que interpretar los textos a la luz del momento histórico en que ocurren. Eso es algo muy importante en la hermenéutica. Eso es lo que uno llama un versículo estirado. Uno tiene que interpretar el texto a la luz del momento histórico en que ocurre, porque si no, saldríamos hablando entonces de que sí, que el Señor iba a hacer todo lo que dijera la mamá. Tranquilamente diríamos eso, como dicen los católicos, ¿cierto? Entonces, ahí hay dos interpretaciones del texto en un momento puntual sin tener en cuenta el contexto histórico. Por eso es necesario hacer exégesis. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto literario? El estudio de los términos, todo eso, para poder tener una buena interpretación de los textos. O si no, y por eso es que esas sectas ganan adherentes, porque ellos te tocan el texto y te mandan para otro en otro lado que habla de otra cosa, pero que apoya su teoría, y ahí entonces usted queda convencido que sí. Y si a ustedes de chiquito lo adoctrinan en eso, usted ya cuando tenga 30, 40 años, nadie lo va a quitar de ahí. Eso va a ser un problema. Ya, ni por más dinamita que le pongan, va a volar ese muro que tiene ahí ya de doctrina falsa, a no ser que el Señor intervenga, que ya es otra cosa. Porque usted busca en internet, cuando busca testigos de Jehová, encuentra un montón de videos de personas que eran testigos de Jehová y que salieron de allá y que empiezan a hablar de unos abusos que se cometían allá. Muchos abusos que cometieron con ellos. Y Dios los sacó de allá y hoy están caminando en iglesias cristianas evangélicas trinitarias. Y Dios les ha mostrado el error en que estaban. Pero tuvo que pasar una cosa, por ejemplo, hubo uno que tuvo que su hijo necesitar una transfusión de sangre. Su hijo tuvo que necesitar una transfusión de sangre. Y entonces él ya era anciano incluso, y él era el que defendía que no donaran sangre, pero cuando ya era el hijo, y los médicos le dijeron, es que lo único que puede salvar al muchacho es una transfusión de sangre, él dejó atrás eso, y le dijo a la gente de allá, mire, yo voy a hacer, y entonces ¿sabe qué hicieron? Mandaron un helicóptero a ese edificio para sacar a ese muchachito del hospital, para que no le hicieran la transfusión, y él no dejó, y hizo la transfusión, el pelado se sanó y todo, y entonces Dios le mostró a él que lo que dice allá en Levítico, la prohibición de comer sangre, no tiene nada que ver con una transfusión de sangre. No tiene nada que ver con eso. Allá en Levítico dice eso porque la sangre iba a ser la que haría expiación por la víctima, o sea que estaba tipificando la sangre de Cristo. Pero venido Cristo, esas cosas quedan abolidas. Entonces uno encuentra hermanos todavía en la iglesia trinitaria que dice que no comen morcilla, porque en Hechos 15 dice que se les dijo que se abstuvieran de comer de ahogados, de fornicación y de sangre. Entonces dice que eso es un mandato del Espíritu Santo, porque allá dice que fue el Espíritu Santo el que dijo. Pero no entienden que fue una situación puntual de la historia de la iglesia para que la diferencia que había en Antioquía quedara subsanada y todos quedaran contentos. Judíos y gentiles quedaran contentos y siguiera la unidad de la iglesia. Y eso es otra cosa muy diferente.
Entonces, por eso Pablo después a los romanos les escribe que si usted va a comer algo, cómalo, pero que no lo coma delante del que tiene una conciencia débil para que no lo haga sentir mal, ¿cierto? No, Eh, si yo voy a comer, si yo voy a comer carne de cerdo, no voy a comerla delante de un judío, ni delante de un adventista. ¿Por qué? Ni voy a invitar a un Iván, adventista a mi casa y servirle un chicharrón de 20 patas para que aguante hambre, ¿no? No puede. O sea, sería una No, el que tortura me comí hoy. sería yo un sádico torturándolo, pues, porque eso sería una tortura, yo sabría lo que estaba haciendo, sería malintencionado. ¿Entiende? ¿Qué me ibas a decir, Hernando? bueno, también cuando les pongan a uno ese pasaje de Hechos, es que nosotros de los libros históricos y Hechos se considera como un relato histórico y no deben hacer doctrinas. No, nosotros de esos libros no podemos sacar doctrinas, como esa No, doctrina de no comer, no de no debemos, comer sangre. no debemos sacar doctrina. Ujú. Sin embargo, por ahí hay veces salen doctrinas de esos libros. No deberíamos. Se apoyan en textos, de pronto se apoyan en textos, pero uno lo encuentra la doctrina fuerte en las otras cartas o en la misma Biblia. O sea, el libro de Hechos es un libro histórico, sí. Nosotros lo consideramos histórico. Nosotros decimos que es histórico. Para mí es el libro que habla del crecimiento de la iglesia. Y sería bueno que cuando fuéramos a hablar del crecimiento de la iglesia, pues pudiéramos mirar qué pasó en el libro de Hechos. Pero lo que habla ya realmente de la prohibición de comer, es que dice que solamente se inquiete a los gentiles. O sea, solamente que se les prohíba fornicación, ahogado y sangre. O sea, que no se les prohíba matar, ni robar, ni se les prohíba mentir, ni se les prohíba engañar a nadie, sino fornicación, ahogado y sangre. Porque ese era el punto allá. El punto era que los judaizantes querían judaizar la iglesia. Querían que los gentiles guardaran el sábado, que los gentiles se circuncidaran, que los gentiles celebraran las fiestas solemnes hebreas, que tuvieran la dieta de los alimentos que decía la ley, todo ese tipo de cosas, y que le añadieran y que le añadieran a eso, le añadieran a Cristo, y listo. Eso eran los judaizantes, los que tomaban a Cristo como otra ley. Mire, vea, hay que creer en Cristo, pero no basta solamente con creer en Cristo. Usted tiene que circuncidarse, usted tiene que guardar el sábado, usted tiene que dejar de comer esto, usted tiene que celebrar estos ritos, usted tiene en este momento que alabar en hebreo, por ejemplo, que usar la chofar, que tener Esta semana fue Yom Kippur. Yom Kippur. Usted tiene que celebrar todo eso para poder que usted verdaderamente Dios se agrade de usted. O sea, eso es quitarle a la obra de Cristo la importancia que tiene. Y eso es lo que Pablo rechaza a los Gálatas. Lo que Pablo en Gálatas rechaza y dice que ellos, habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar por la carne. Y se lo explicaba muy bien el pastor Suger Michelet en eso que les puso, no sé si lo oyeron, cuando hablaba que cuando yo quiero hacer las cosas yo mismo para agradar a Dios por mis obras, eso es carnalidad. Romanos 8. No, eso está en Gálatas 3. Gálatas 3 del 1 al 5. Habiendo empezado por el Espíritu, queréis acabar por la carne. O sea, porque una cosa es que usted por el Espíritu haga morir las obras de la carne, como dice Romanos 8, 13 y 14. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 13 y 14. Pero otra cosa es usted querer hacer morir las obras de la carne haciendo un montón de rituales, porque eso ya es despreciar la gracia y poner en lugar de la gracia su propio esfuerzo humano, lo cual es carnalidad. Entonces, ese es el problema. Y eso tiene seguidores. ¿Por qué? Porque son gente que quieren agradar a Dios. Hay gente que quiere agradar a Dios. Usted va a encontrar seguidores en doctrinas legalistas
y va a encontrar seguidores en doctrinas libertinas. En los dos lados va a encontrar seguidores. El problema es encontrar seguidores en una doctrina cristiana. Por eso es que las iglesias de la gracia realmente que predican la gracia no crecen mucho en número. Eso lo tiene que saber. Eso es que el Señor Jesucristo cuando partió, cuando murió en el aposento alto, quedaron 120 personas. Después de 3 años de ministerio y haciendo los milagros que hizo. 120. Y ahora surge una persona hablando un montón de barbaridades que usted puede hacer lo que quiera y en 2 semanas tiene 200 personas. Y en un año tiene 2,000 personas. Y esas iglesias crecen. Y las iglesias que predican la palabra no crecen tanto. ¿Por qué? Porque es que esa fe la pone Dios. Y esa fe es algo que Dios lleva a la persona a creer lo que la Biblia dice, realmente, a dar el discernimiento y a creer lo que la Biblia dice. Eso es puesto por Dios, no por hombres. Entonces uno tiene que entender eso. Hemos hablado de los unitarios, que también tienen otros versículos, por ejemplo, el versículo agregado del que hablábamos la vez pasada en Juan 3:13. En Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, esto es el Hijo del Hombre que está en el cielo, en la Reina Valera. En la Reina Valera dice eso. Aparece 3 veces la palabra cielo. En el Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Allá dice Reina Valera eso. Entonces un unitario te dice, lea pues ahí, lea. Él estaba aquí y estaba en el cielo. ¿Sí ve que él es el Padre? Porque estaba aquí hablando y estaba en el cielo. Con ese versículo te dice eso. ¿Y qué vas a decir? Si eso dice la Biblia, ¿qué vas a decir? Si no sabes que él tiene una palabra agregada ahí. Que hay una palabra agregada ahí que está en el cielo. Cuando Jesús dijo eso, no dijo que estaba en el cielo. Pero el copista se lo agregó después. Entonces ya quedó como si Jesús lo hubiera dicho. Quedó como si Jesús lo hubiera dicho. O sea, una versión internacional no lo tiene agregado. No lo tiene, ni hay otras Biblias que no lo tienen, son varias. Usted busca en el Bible Gateway, todas las all Spanish translations, y ahí va a ver que hay unas que no lo tienen. La mayoría no lo tienen, porque hay un aparato crítico que dice que esa parte de ese versículo fue agregado. No se encontró en otros manuscritos. Y si no fuese así, estaríamos en un problema. Porque el Señor estaba diciendo que estaba aquí, que estaba en el cielo. Estaríamos en un problema grave y le teníamos que dar la razón a los unitarios. Sí, vea que sí. Tenemos que saber eso para poder también decir, no, un momento, leamos en esta versión, a ver aquí qué dice. Y en aquella y en esta. Ah, no, es que a mí no me gusta y no está, listo. Ya es usted hincha de Reina Valera, Mauricio 2, listo. Siga. Pero nosotros tenemos que entender eso, porque nos confundimos. Si nosotros le decimos a un unitario que no sepa eso, le decimos primera de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Primera de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Con ese versículo lo matamos, porque ahí dice que los 3 son uno. Pero ese versículo también es agregado. Hay unas Biblias que no traen eso, sino que dicen 3 son los que dan testimonio: la sangre, el agua y el espíritu, y omitan ese versículo, porque ese versículo fue copiado después por un copista. Entonces, todas esas cosas es necesario tenerlas claras, porque nosotros debemos ser éticos. Así como no aceptamos que nos armen doctrina de un versículo agregado, tampoco nosotros podemos utilizar un versículo agregado para armar doctrina, porque sería parte no ética. Estaríamos faltando a la verdad, sabiendo de antemano que fue agregado.
Otra cosa es que no sepamos y aleguemos con el unitario, ya eso es otra cosa, muy diferente. Pero esas cosas que usted sabiendo que es agregado, se aprovecha de que el otro no sabe para decirle, mire lo que dice aquí. Si ve, lea la Biblia, pues. Mano, ese que está así somos, ¿para qué decimos que no es así somos? ¿Qué me estás diciendo, Iván? Ese que está en Juan, digamos así como en términos griego, ¿dónde está? Permítame que ya le busco. Términos griegos, van a leer en griego. Vale, en Juan 16, 28 dice que salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ese término como salir es como si saliera del Padre o salió del trono, no sé, o sea, parte. Mire que él está haciendo un contraste, salí del Padre y otra vez voy al Padre, o sea, vine del Padre, vine y otra vez voy. El contraste es, salí del Padre y vine al mundo, ahora voy al Padre, ahora me voy del mundo y voy para el Padre. Sí. O sea que es otro que tengo ahí debajo de la manga. Hay que buscar ese salir, qué versículo, qué palabra es en el griego. Eso. Porque puede ser geomai, que significa ir, venir, salir, puede ser. O puede ser otra. Yo en este momento no te puedo decir. Porque no tengo el texto, pues. Si me hubieras dicho esta tarde, de pronto hubiera hecho una exégesis sobre eso, pero así es muy difícil. El texto es el homai. Sí, el ergomai, que también significa venir, salir, ir. Salir, partir, proceder, salir. Y venir. Es el mismo que utiliza el Señor cuando dice, nadie viene al Padre sino por mí. Es el mismo. Míralo en Juan 14:6. Y es el mismo versículo, es el mismo término. Exergomai, que significa ser el punto de partida de. Allá está en Juan 14:6, es el mismo versículo, es el mismo término. Venir, oír o salir o proceder. Ergomai. Es el mismo. Y allá traduce venir. O sea que lo que está diciendo el Señor es, yo vine del Padre, o sea, yo vengo del Padre y vine al mundo. Ahora me voy del mundo, otra vez voy al Padre. Ya, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que el Padre lo sacó de la barriga, así como que salí, como usted hizo ahora, pues, que eso que... Como que salí, como que el Padre dijo, para afuera, ¡pum! Y salí. No. No es así, hermano. Sino que al contrario, como se... para afuera, y el Padre entró, no. No, sino que él está diciendo, yo procedo del Padre. O sea, lo mismo que él dijo en Juan en muchas partes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Eso lo dijo en Juan. Yo les digo lo que he oído cerca del Padre. O sea, eso de dar a conocer al Padre es algo que está muy repetido en Juan. Por eso es que ese versículo de que, y desde ahora le habéis visto y le habéis conocido, es como quien dice, Felipe, yo he estado con usted todo este tiempo y usted todavía no me conoce, pero sepa de una vez que si me vio a mí, vio al Padre. Eso es, Felipe. No sea tan bruto. Más o menos, pues, le estaba diciendo así. No, él no le añadió esa parte. Pero más o menos es porque él está sorprendido de que tanto tiempo que está con ellos y todavía no lo conozcan. O sea, que todavía no sepan que verlo a él es ver a Dios Padre, realmente. Él está sorprendido de eso. Pero él se sorprende, pero nosotros no nos debe sorprender porque yo conozco gente que está en una iglesia 20 años y todavía no sabe quién es Dios. Todavía le come carreta al otro y al otro. Vea, mi suegro es unitario, hace más de 50 años. Y yo hablo con mi suegro y él me dice a mí, lo que pasa es que Jesús es la primera creación de Dios. Yo le digo, usted es testigo de Jehová, usted se equivocó de culto. Vaya para el testigo de Jehová porque usted me está diciendo que Jesús es creación y usted mismo dice que es Dios y que es el Padre. Entonces, ¿cómo así que es la primera creación? O sea, hay tanta confusión que él y cada ratico dice lo mismo. O sea, él lo tiene muy metido dentro de sí. Entonces, simplemente hay un desconocimiento muy fuerte de la escritura.
Y nosotros tenemos que Ese versículo esforzarnos por conocer la escritura. que utilizan mucho también es el del Rey de Gloria, que dice que y entrará el Rey de Gloria. Sí, hermano, que es que si dice que entró fue porque él salió, o sea, que el Rey salió, por eso le están diciendo que él va a entrar al cielo. Pero es que lo que pasa es que él salió, claro que salió, él dejó su trono. Lo dice Filipenses 2. Pero Filipenses usted 2. sabe que para ellos el rey es el mismo Padre y Por por eso eso, dicen que si el Rey salió, entonces vio que el Padre salió. esta es la doctrina que se llama monarquianismo o modalismo, que dice un monarca, un rey que es el Padre, que Dios es espíritu eterno indivisible, e inmortal indivisible, invisible, indivisible, inmortal eterno. Eso es una definición que tiene, que se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, que se manifestó como Hijo cuando vino en carne y que después de ascender se manifestó como Espíritu Santo. Ellos dicen eso. Es el modalismo que fue promulgado por Sabelius. Eso viene desde el siglo III, después de Cristo. Y también estaba el patripasionismo, que era que el Padre había venido a sufrir la pasión, que era Noeto, Práxeas y Berilo los que promocionaban eso. Todo eso se derrumba en algo que se llama Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, con la declaración de fe que se conoce como el credo apostólico, que declara la Trinidad y que termina diciendo Jesús es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. De una vez con eso, afirma la unión hipostática que hay en Jesús. Naturaleza 100% divina, naturaleza 100% humana, pero persona divina, ojo, persona divina. Nosotros tenemos naturaleza humana y naturaleza divina, pero somos personas humanas. Ojo, eso es diferente. La naturaleza que predomina en nosotros es la humana. Predomina la humana. Por eso es que el viejo hombre todavía está ahí, quiere salir. Cada rato pega brincos. Y quiere salirse. Todos los días. Para adentro, para adentro. Apenas se levanta uno, ya brinca, ya otro ratico, ahora otro ratico. Con ganas de salir, porque nosotros somos personas humanas con naturaleza humana y naturaleza divina. Pero Jesús es persona divina, con naturaleza divina y naturaleza humana. Eso es la diferencia más grande. Esa unión siempre será un misterio. Eso es un misterio. Dios. Eso la cabeza de uno no le da para entender esa unión hipostática. Permiso, hermano Iván, ¿me permite leer un versículo en Juan 6? Claro, hágale. ¿Va a leer uno o va a leer 6? Uno. Hágale. El 27 del capítulo 6. Dice así: hágale. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Sí. Oye, hay muchos versículos en que Jesús habla de que pues para confirmar más todavía. Claro, hay muchos versículos. Y gracias, hermano, por ese versículo. Hay demasiados versículos en la Biblia que nos dicen a nosotros que Jesús no es el Padre. Pero usted le puede hablar a un testigo, a un unitario, a un Jesús solo, y él le va a decir, lo que pasa es que a usted no se le ha revelado el nombre. ¿Entiende? Sí. Y eso contradice la Biblia, porque en Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para los hombres y los hijos de los hombres. Entonces ellos lo que están diciendo es que Dios les reveló unas cosas a ellos que no se las reveló a los otros. Pero la Biblia la revelación está completa. Lo que el texto en Deuteronomio 29 dice es que las cosas reveladas, hasta donde estaba escrito Deuteronomio, era toda la ley. Eran para ellos, para que supieran cómo iban a caminar ante Dios. Pero las secretas eran para Dios. O sea que Dios no se guardó unas secretas que se las dijo a unos y a otros no. Entonces, eso es lo que ellos están diciendo. Y eso es una característica de las religiones del misterio.
Eso es una característica de las religiones del misterio, y ahí hay una raíz de gnosticismo que está ahí metida. No, y tienen como caballito de batalla lo que dice Pablo en Efesios, que como Pablo dice que a él Dios le reveló el Evangelio. Entonces dicen que sí, que eso es por revelación y entonces se pegan de ahí. O sea, como uno dice, uno sabe que eso es un contexto muy grande, el contexto real del versículo, pero de ahí se pegan también. A ver, es que a Pablo dice que Dios le reveló. Lo que pasa es que hay unos principios que hay que tener en cuenta para no ser engañados. Primero, que el canon ya está completo. Eso es básico. El canon ya está completo. O sea, Dios no está revelando cosas nuevas a los hombres. Porque si usted ve, por ejemplo, los adventistas, Elena de White fue una señora que dijo que Dios le había revelado que había que guardar el sábado, que había que guardar toda la ley de Moisés, porque no era suficiente la fe en Jesucristo. Eso es una herejía, eso es anatema, eso es otro evangelio. Eso es otro evangelio. Lo mismo pasa con Joseph Smith. Usted sabe cómo en la portada del libro del Mormón, ¿qué dice? Usted que quería conocer el libro del Mormón. En la portada dice, el libro del Mormón, el otro testamento de Jesucristo, o sea, otro evangelio. Y Gálatas 1:6 dice que no hay un evangelio diferente. Pero que si alguno trae otro evangelio, sea anatema. O sea que esos son personas que dicen haber recibido una revelación de Dios. Joseph Smith dijo que el ángel Moroni, que era el hijo de Morón, que ya se había vuelto un ser glorificado. Ellos creen que los hombres cuando mueren en la glorificación se hacen como ángeles, se hacen ángeles, no como, sino que se hacen ángeles, que Dios los hace ángeles. Entonces él dijo que Moroni le había revelado a él que había un evangelio diferente, o sea, un mensaje diferente profético que estaba de unos grupos que habían vivido en Estados Unidos, lo habían traído y que él, pues él utilizando el Urim y el Tumim, que entre otras cosas no los podía utilizar un gentil, empezando por eso. Eso no lo podía utilizar un gentil, eso solamente lo podía utilizar el sacerdocio de la descendencia de Aarón, no más, no lo podía utilizar un gentil, pero que él usando el Tumim y el Turín había revelado ese libro, o sea, lo había traducido, que estaba escrito en egipcio antiguo, ni siquiera estaba escrito en hebreo, sino en egipcio antiguo, y que entonces él lo había traducido. Esa es la base de los mormones, creer una profecía nueva que dijo un falso profeta que era metodista. Joseph Smith era metodista. Y de un libro de oro que nunca lo dieron. Y hay dos testigos que dicen que estuvieron presentes. Y ellos testificaron eso. Pero ellos testificaron eso delante de un juez y toda esa cosa. Pues fueron cómplices en el engaño. Pero más bruto fue el que se dejó meter ese gol sabiendo lo que la Biblia dice. ¿Entiendes? Que la Biblia dice que si viene un ángel, y él está hablando de que Moroni, que era el hijo de Morón, ya como ángel le había revelado a él eso. Entonces, hombre, aquí Pablo me dice a mí que aunque un ángel venga, yo no le voy a creer si trae otro evangelio. Usted es un anatema y ya, listo. Y yo lo puedo decir con la autoridad de la escritura. Pero cuando no se conoce la escritura, se come cualquier carreta. Entonces, los mormones basan todo en eso, en un sistema de profetas. Muerto Joseph Smith, entonces surgió otro, y hoy en día hay un profeta que es el que ellos obedecen. Y esos libros que tienen los ponen a la altura de la Biblia. ¿Cierto? Incluso más, los ponen más arriba de la Biblia. Y entonces ellos llegan a decir barbaridades y no les da nada, no les da ni medio. Ellos también creen que el bautismo salva. Y por eso ellos tratan de bautizar a todo el mundo. Los unitarios también. Un unitario
está contento con que su hijo se bautice lo más ligero que pueda en el nombre de Jesús, porque ya cree que ya es salvo, aunque siga andando de mal en peor. O sea, eso pasa con ese tipo de ideologías. Nosotros tenemos que entender que la Escritura nos lleva a nosotros a ser muy prudentes y a saber que aquí está lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos de él. No hay más revelaciones, ojo, no hay más revelaciones. Se habla ya de iluminación del Espíritu Santo para entender la revelación, pero esa iluminación del Espíritu Santo también requiere que el intérprete se meta a estudiar el texto, porque el Espíritu Santo no está alcahueteando la pereza. Entonces, que yo voy a hablar, Espíritu, decime qué dice aquí, y el Espíritu te está diciendo, no, así no es, así no es. Él te ayuda, te lleva en el trabajo que tú haces, porque esa es su labor, mostrarte para que tú entiendas el texto, pero no alcahuetear la pereza. Por eso me decía la semana pasada que a usted daba rabia, Iván, cuando se paraba un predicador, bueno, ¿y ahora qué voy a hablar? El Espíritu me dice lo que voy a hablar. ¿Por qué? Eso no es así, eso no es así. Eso es como si fuera una cosa mágica, y Dios no es mágico. Dios va contra la magia, precisamente, y contra la brujería y contra todas esas cosas. O cuando preparan el sermón toda la semana y justo cuando, no, Dios me cambió el sermón. Ahí me va dando como la torcedura. Que yo también he oído comentarios. ¿Cómo me va a torcer? ¿Cómo me va a cambiar el sermón, hombre? Pero no, nosotros no entendemos que nos cambie el sermón, pero sí decimos que Judas iba a hablar de una cosa y que a última hora Dios le cambió el mensaje. Cuando hablamos de Judas. Eso es lo que, esas cosas hay veces chocan. Porque entonces a Judas le cambió el mensaje y al otro no le pudo cambiar el sermón. ¿Cómo es el asunto? ¿Sí le cambiaría el mensaje? ¿O era que Judas quería hablar de eso? A ver, ¿cómo es el asunto? O sea, son cosas que uno tiene que cuestionar. Hay veces vamos comiendo cosas que nos dicen porque las dijo un fulano de tal que tiene buen renombre. Esto se llama falacia de apelación ad hominem. O sea, pero hay una cosa... Porque lo dijo tal persona, entonces yo le creo. Iván, en el texto de Judas. Sí, hay una cosa muy importante en Judas, que cuando el Espíritu Santo le dijo a Judas, cuando Judas dijo que él iba a hablar muchas cosas, pero que en el momento va a decir esto, es porque el Espíritu Santo, que es quien inspiró y le hizo ver a Judas lo que debería decir en el momento, era porque el Espíritu Santo quería que así quedara en el canon de las Sagradas Escrituras. Pero no podemos decir que aquel otro de hoy en día que está diciendo que en el momento más apropiado de la vida, el Espíritu Santo le cambió su mensaje. Eso ya es otra cosa, eso no es lo que enseña la Biblia. Pero es que si usted lee el texto en Judas, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Exacto. Que el Espíritu Santo está... Pero mire, lo que debe... La salvación no es por fe, no es un tema que está estrictamente ligado, no es un tema diferente. Perfecto. No es un tema diferente, o sea, el asunto es que nos han hecho creer que hubo un tema diferente y que él empezó a hablar de otro, pero ese tema está ligado, la fe y la salvación están ligadas. Lo que quiero decir que el mensaje, que escribió Judas era lo que el Espíritu Santo quería que quedara en el canon de las Sagradas Escrituras, porque usted lo está diciendo que el canon de la Sagrada Escritura es cerrado y no es abierto. Hoy en día tenemos inspiración del Espíritu Santo para escribir ningún otro libro. Entonces, cualquier individuo, predicador que diga que el Espíritu Santo le cambió su mensaje, ese está fallando. No Judas. Lo que pasa es que si le dice que le cambió el mensaje, fue que se lo cambió por otro mensaje inspirado también. No es que él lo inventó. Es que ese es el asunto, hermano. Ese es el asunto, porque él venía a hablar, por ejemplo, de fidelidad. Y resulta que el Espíritu Santo, cuando llegó allá, le dijo, no, habla mejor del amor de Dios. Y cogió un tema y habló de ese amor de Dios desde la Escritura. O sea,
O puede ser que él haya escrito una Eso, cosa y como lo dejó en la casa, no lo quiso, no lo pudo decir. Entonces inventó puede ser sus también, cosas. exacto, puede ser. Entonces estamos en el puede ser, pero nosotros tenemos que hablar desde lo que está escrito. A mí no me Por parece eso, que Judas haya cambiado el mensaje. A mí me parece que la común salvación tiene que ver mucho con la fe. obvio, Sí, obvio. sí, a mí me parece que no cambió el No mensaje. veo O sea, que haya es un como cambio de si, mensaje. o sea, No es veo que como haya un si cambio de mensaje. la común salvación es como el tema central. Entonces va ahora a hablar sobre exhortados a que contendáis ardientemente por la fe. Es como si fuera un punto de esa común Pero es que salvación. él está haciendo apologética, Es- apologética porque son salvos Va a y porque empezar él ve como a que está, desglosar esa común y salvación. porque él ve que está peligrando la iglesia por unas doctrinas raras. O Ujú. sea que lo que está en juego es la salvación de ellos. Sí, para mí Por eso no yo no cambió veo el ahí como mensaje. tanto cambio de tema, pues. Hay veces Sí. los comentaristas y nosotros les vamos copiando. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. Que porque lo dijo Talo Pascual. No. A ver, eso se llama, es como quien dice, todos los costeños son perezosos. Me perdona, Iván. Pero Eso es no, una, Pero eso es Iván una, no. eso es una falacia No, de no, no. apelación al origen. Eso es una falacia de apelación al origen. Eso es decir, que porque usted es costeño, entonces es perezoso. No, yo no puedo decir eso. Es Es que como decir, no, todos vea, los países son echados para adelante. O también es vea, una mentira. es que es lo mismo lo que estamos Hay haciendo países que hoy. se echan para atrás. Lo que estamos haciendo hoy. Un ejemplo, vea, hermanos, es necesario, o sea, me ha sido solícito hacer esta reunión, ¿cierto? Por Meet acerca de las herejías. Y es necesario que empecemos a exhortar sobre los testigos de Jehová. Mire que es lo mismo, ¿sí me entiende? Estoy como empezando a desglosar el tema central. Usted, Para mí, ojo, Judas, ese tema central era yo simplemente lo puse, escribiros sobre la común salvación. como un ejemplo para que hay veces para que analicemos, porque nosotros estamos muy claros en que Dios no le va a cambiar el mensaje a alguien a última hora. Eso es una realidad, porque entonces esa persona no le metió con Dios a preparar el mensaje. Porque Dios no lo va a llevar a preparar un mensaje para después en el púlpito cambiárselo. Eso pues, eso sí No, es eso no tiene sentido. Pero nosotros hay veces aceptamos cosas que sin cuestionar, o sea, ¿por qué Judas empezó a hablar de la común fe? Eso tenía que ver con la salvación, tenía que ver con la salvación, la fe que una vez había sido a los santos. Es de hecho tan importante que la salvación es por fe. Entonces, estaba siendo atacada la fe, estaba siendo atacada la doctrina, estaba en peligro la salvación. A eso es diferente, eso no son temas diferentes. Son un tema que él enfoca así, que él lo enfoca desde ese lado, porque ve que hay unos maestros enseñando cosas raras dentro de la iglesia. Pero entonces hablamos de los adventistas que seguían a Elena de White. Elena de White era una mujer que seguía a un hombre, o sea, ella era una mujer cristiana, pero tenía un ídolo dentro de la iglesia, un señor que profetizó que el mundo se iba a acabar, que el Señor vendría. Entonces, Elena de White dice que ella dijo que recibió visiones porque no se cumplió el segundo regreso de Jesús, fijado para el 22 de octubre de 1844, señalado por William Miller, de quien era ella seguidora. O sea, ella seguía a un ídolo llamado William Miller, que había dicho que Jesús venía de esa fecha de 1844, y al no cumplirse, entonces ella ya dijo, no, es que el Señor me reveló a mí otras cosas. Si ve lo que la motivó a decir que había recibido una revelación de Dios. Los adventistas promulgan que usted tiene que guardar el sábado. ¿Qué es el sábado? ¿Qué es el Shabbat para un hebreo? Para un hebreo, ojo, para un hebreo, yo no hablo de la iglesia gentil, para un hebreo, ¿qué es el Shabbat? Pues me estoy volviendo mesiánico ya. ¿Qué es el Shabbat? Eso es, el Shabbat es como uno de los mandamientos supremos. Cuando usted vaya a leer Éxodo 31, 13 y 17, en Éxodo 31, 13 y 17, se encuentra que el sábado es la señal del pacto de Dios con Israel en el Sinaí, del cual Moisés fue fiador o mediador.
es la señal. Quiere decir que el que guardaba el sábado se inscribía en el pacto de la ley, un pacto que nadie pudo cumplir. Entonces, los fariseos guardaban el sábado, porque con eso estaban diciendo que guardaban el pacto. Sin embargo, Jesús les dijo que ellos no guardaban nada, que su corazón no era podrido, que ellos no querían nada con Dios. Y Pablo nos dice a nosotros que nadie pudo cumplir la ley. Y por eso quedaron bajo maldición. Entonces, si yo voy a justificarme por guardar la ley, porque eso es lo que hago cuando digo que tengo que guardar el pacto, estoy diciendo que yo estoy metido en el pacto de la ley. Entonces, ¿qué dice Gálatas 5? De la gracia os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. O sea, caigo de la gracia para tratar de justificarme porque yo guardo una ley. Esa es la propuesta adventista, así desnudándola así como está. Nosotros tenemos otra señal del pacto. ¿Cuál es la señal que nosotros tenemos del pacto? Lea en Mateo, lea en Lucas y lea en Marcos. Esta es la sangre del pacto. La sangre. Y en Hebreos 13:20 dice la sangre del pacto eterno. Allá dice eso. Nosotros tenemos una señal del pacto de la gracia, que es la sangre de Cristo. Y no la podemos cambiar por el sábado, porque es que el pacto de la ley ya quedó abrogado. El pacto, la ley como pacto. La ley moral de Dios no quedó abrogada, que Jesucristo la cumplió. Él vino a cumplirla para podernos justificar. Pero cuando ya estamos justificados, viene el Espíritu Santo, le hace todo el tercer capítulo de la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo hace la diferencia entre el pacto de la gracia y el pacto de la ley. Pero es que hay unos que, digamos, que no se pegan tanto a la Torá, sino también a esa parte, a la ley moral. Por lo menos porque dicen, nosotros como cristianos guardamos los mandamientos, ¿cierto? El decálogo. De una u otra manera, en Dios los guardamos. Tenemos a Dios. Entonces dice que, entonces la excusa de ellos es que nosotros, el único mandamiento que sacamos de ese decálogo es el de Shabbat. Entonces dice que si guardamos los demás, ¿por qué no guardamos el Shabbat en Cristo? Porque es que los mandamientos de Dios, nosotros no guardamos los mandamientos de la ley de Dios, sino los mandamientos de Cristo. Si usted ve Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13, creo que es, dice que él que él no está sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y Cristo habló en Juan 13, 34 y 35 de un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he mandado, como yo os he amado, ¿cierto? Y en eso conoceráis que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y por eso fue que Cristo dijo que la ley y los profetas se cumplían en el amor. Y por eso Pablo dice en Romanos 13:10 que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces nosotros no queremos guardar la ley. No es nuestro propósito guardar la ley. Nuestro propósito es creerle a Cristo y dejar que Cristo nos lleve, y en ese llevar Él va haciendo que nosotros vivamos la ley moral de Dios. ¿Por qué no guardamos el sábado o el domingo estrictamente? Porque algunos lo cambiaron por domingo, pero es lo mismo. ¿Por qué no lo guardamos? Porque la Biblia dice en Hebreos, capítulo 4, que el que ha entrado que queda un reposo para el pueblo de Dios. No un día de reposo, sino un reposo. De tal manera que el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. O sea que el reposo de nosotros es Cristo. Nosotros reposamos en la obra de Cristo. Ese es nuestro reposo, es nuestra seguridad, es nuestra confianza. Entonces, no se trata de que entonces el domingo no cocinamos, el domingo no hacemos nada, el domingo simplemente vamos a la iglesia, nos venimos y estamos todo el día metidos con el Señor y pasa el domingo y listo. Y el lunes vamos y hacemos y deshacemos. No se trata de eso. Porque eso es lo que pasa cuando uno se obliga a guardar un mandamiento. Cuando uno se obliga a guardar un mandamiento, se reprime y al otro día, entonces hace todo lo que reprimió. La gracia nos convence a nosotros de vivir para Dios por la obra de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y eso es el nuevo pacto. El nuevo pacto en Jeremías 31 dice, en Jeremías 31, 33 y en Ezequiel
36, 26 y 27, allá dice que yo pondré mi ley en sus corazones y pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Ese es el nuevo pacto, que hay un corazón nuevo que desea agradar a Dios, pero eso no lo desea por una ley, porque la ley puede poner el deseo por hacer las cosas de Dios, pero no el hacerlas. En cambio, la gracia sí, porque Él es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es la diferencia. Y por eso Pablo dice que los gentiles que no iban tras una ley han alcanzado, han podido agradar a Dios porque ellos lo hacen por fe. Pero que Israel, que quería agradar a Dios a través de una ley, no pudo, porque lo quería hacer a través de las obras de la ley. Y eso es lo que el pastor Sugel Michelet, cuando yo les puse ese video, los que lo vieron, dice, eso es carnalidad. Yo reemplazo la obra de Cristo por mi propia obra. Es carnalidad. Es independizarme de Dios. Nosotros todo lo contrario, tenemos antes que ser más dependientes de Dios cada día. Por eso es que yo siempre recalco, mire, nosotros no debemos dejar nunca esos momentos de intimar con Dios. Personalmente, porque esos momentos fortalecen mucho la relación y la vida del creyente. Y sin dejar de estudiar la palabra, obviamente. Entonces, hay veces que se estudia mucho la palabra, pero se pasa poco tiempo con el dador de la palabra. Eso es un problema. Y hay veces se pasa mucho tiempo con él, pero no se conoce lo que dice. También es otro problema. Hay que tener las dos cosas pegaditas. Hermano, vamos a ser engañados. Las promesas de Dios no han fracasado. Romanos 9, 6 al 3. Esa es el video. No, el video es... Usted me lo manda, por favor, porque yo no lo tengo aquí. Yo lo puse en varones. No, yo no soy en varones. Ah. Me lo manda al interno. Yo tengo aquí, la promesa de Dios no ha fracasado. Yo lo mando ahora que yo lo busco y se lo mando. Listo. Pero es lo que realmente pasa cuando uno cambia la gracia por la ley. Y es muy fácil. Es muy fácil. Porque uno quiere agradar a Dios. Es que las personas que hacen parte de esas iglesias legalistas quieren agradar a Dios. Y por eso comen cuento. Porque piensan que sí, que es un texto, sí, aquí está, pero no tienen la capacidad de analizar el texto. Necesitan personas que le puedan decir, mire, eso está muy bien, pero eso no puede ser por obra humana. La obra humana fracasa en eso. Toda la historia bíblica ha demostrado que la obra humana ha fracasado en agradar a Dios. Tiene que ser por la obra de Dios. Por eso es que a los judaizantes, ya para que vamos cerrando, a los judaizantes, que los judaizantes nos quieren esculturalizar. Ellos ya no quieren que guardemos el sábado, ni que nos circuncidemos. Los adventistas sí, que guardemos el sábado. Los judaizantes no. Los judaizantes lo que quieren es culturalizarnos, o sea, que nosotros nos volvamos judíos. Que nosotros guardemos las fiestas solemnes, ya el Yom Kippur, ahora vienen los tabernáculos, todo ese cuento. Ellos celebran todo eso. ¿Qué les podemos decir a los judaizantes? Que no es judío el que lo es en lo exterior, que no es la circuncisión la que se hace en la carne, sino la que se hace en el espíritu. Romanos 2:29, que es el Espíritu Santo el que va a circuncidar el prepucio de nuestros corazones, como dice el Deuteronomio 36, creo que es, que va a circuncidar a vuestros corazones. O Jeremías dice que circuncidará el prepucio de los corazones, que es precisamente la iglesia del Señor la que es nacida, no por genealogía humana, porque viene de Abraham. Yo no quiero ser judío, yo soy gentil. Si Dios hubiera querido que yo fuera judío, hubiera nacido en Israel. Pero Dios quiso que yo fuera gentil. Entonces, ¿yo para qué quiero ir en contra de lo que Dios quiso? Yo no soy judío, ni quiero ser judío. Que no me digan jodido, pues. Pero nosotros tenemos que decirles a ellos que nuestro nacimiento en la herencia que tenemos no es por genealogía humana, sino que es un nacimiento de Dios. Juan 1:13. Ni de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Y que ese nacimiento no es por genealogía, sino por promesa. La promesa que está
rectificada y muy bien trabajada en Romanos 4, cuando Pablo empieza a hablar de la promesa a Abraham, que la promesa fue por fe, la promesa no fue por la ley, sino por fe. Nosotros somos hijos de Dios por la promesa. Y por eso es que la Biblia habla de un Israel de Dios, en Gálatas 6:18. Entonces tenemos que decirle, mire, yo camino con el Señor por gracia, porque el Señor me salvó, porque el Señor me rescató, porque el Señor hizo de mí y hace de mí una persona cada día más agradable a Él. Pero no quiere decir que yo tenga que ser judío, ni que tenga que tocar el shofar, ni que tenga que alabar en hebreo, ni que tenga que decir Yeshua Hamashia, y que si no, no me sirve, o que tenga que orar así. No, no, no. Es que yo soy gentil. Mi cultura es gentil. Pero mi Señor... Y el apóstol Pablo, entonces, le podemos decir así, Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. la gentileza, yo soy amable también, hermano. Vuestra gentileza sea conocida de Sí, todos los sí. hombres. Por eso es que nosotros tenemos que decirles a ellos que no nos interesa su discurso, porque realmente no aporta nada. Aquí aporta la santificación un señor que sale por ahí en YouTube todo barbado de blanco, que dice que las costumbres hebreas y que ellos tienen unos manuscritos que los que nosotros tenemos no son. Entonces, y entonces le dicen, bueno, ¿y a ver dónde están? No, no, que no, ellos nunca los muestran. Entonces, ¿eso qué aporta a mi vivencia de la vida cristiana? ¿Qué aporta eso? No aporta nada. Ni que porque, ni yo tengo que estar diciendo que Dios mira con mejores ojos a la gente de Jerusalén que a la gente de Medellín. Si ya las cosas es en Cristo, no hay judío ni griego, ni bárbaro ni escita, ni libre ni esclavo. En Cristo todos somos iguales. Amén. Entonces, nosotros somos de Dios porque Dios nos escogió por gracia, ya nosotros nacimos en una ciudad, en un país gentil, y gloria a Dios por eso. Amén. Hay un versículo que los Él mesiánicos, quiso que naciéramos aquí. los mesiánicos se pegan de ahí, y es el que dijo Jesús, hablando de la ley, que ni una tilde ni una jota pasará, y dice que si alguno de ustedes, o sea, las hace y las enseña, será grande, y si no la enseña, será pequeño en el reino de los cielos. Entonces dice, vea, ahí está, que aparte de creer en Jesús, dice que debemos de hacerlas para ser grandes en el reino de los cielos. Se pegan de esa parte también. Pero es que el problema es que la Biblia dice que ninguno la pudo hacer. Hay que decirle, mira, es que no la puede hacer nadie. Jesús dijo, si alguno la hace, por algo dijo eso, si alguno la hace, porque sabía que nadie podía. Pero es que Pablo lo explica muy bien en Romanos. Hay que leer muy bien a Romanos porque Pablo en Romanos explica muy bien eso. En Romanos 8, Pablo dice lo que hace la gracia que no pudo hacer la ley. Todo Romanos 8 es lo que la gracia hace que la ley no pudo. Romanos 7, lo que no pudo hacer la ley. Romanos 8, lo que la gracia sí pudo hacer. Lo que la gracia sí pudo hacer. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él, dice Romanos 8. Entonces, ahí sí ya la cosa se nos sale de las manos, porque nosotros no le podemos dar el Espíritu Santo a nadie. Es el Señor el que lo entrega por fe. Nosotros no tenemos esa posibilidad de decirle al Espíritu Santo, dice, esta persona que es tan amiga mía, ¿por qué no hace a su corazón? No, nosotros no podemos hacer eso. Ni nos atrevemos a hacer eso. Sabemos que eso es un irrespeto. No somos Benny Hinn, que en uno de sus libros dice que él estaba orando y que ya se iba a ir a acostar y el Espíritu Santo le dijo, no te vayas, yo quiero estar más contigo. El Espíritu Santo rogándole para que no se fuera. Imagínate la enfermedad tan grande. Nosotros no somos así. Y esos son personajes de sana doctrina, hermano Iván. Pertenecen a la iglesia trinitaria que dice de sana doctrina. O sea, entre la iglesia trinitaria hay muchas que no es de sana doctrina. Por ahí salió en YouTube que Maldonado se divorció. ¿Ya vieron ese video? Que ya se divorció Maldonado. Ah, bueno. Se divorció porque ya la señora dejó de comerle cuento de que era apóstol ya.
Ah, sí. Él se puso a reprender al coronavirus y que está fuera, 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 ¿ves? Y es el país que más enfermos de esos tiene. Entonces, se avergonzó él mismo, o Dios lo avergonzó por su arrogancia, eso es pura arrogancia. Entonces nosotros, los judaizantes son arrogantes, ellos quieren que seamos judíos. Yo lo que tengo que decirles, vea, sabe que no me interesa ser judío. Yo estoy muy contento siendo un paisita de Medellín, muy contento. Porque en Medellín Cristo me llegó a mi vida. ¿Quién sabe si hubiera llegado a mi vida en Jerusalén? ¿Quién sabe? Él llegó a mi vida, fue aquí en Medellín. Claro que si él me tenía para salvación, allá también hubiera llegado a mi vida, pero yo le puedo decir así, mire, yo no necesito ser judío para agradar a Dios. Porque la ley fue dada en un momento determinado de la historia al pueblo de Israel. Porque Jesús trajo la gracia y a los primeros que les habló de gracia fue a los judíos. A los primeros que les trajo la gracia fue a los judíos. Ellos la rechazaron, la mayoría la rechazó. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 11:5 que hoy queda un remanente salvo por gracia de los judíos. Pablo dice, hay un remanente salvo por gracia. O sea que también son salvos por gracia. Entonces, y Efesios dice que él derribó la pared divisoria que había entre los dos pueblos, haciendo de los dos pueblos uno por medio de su paz. Entonces, ¿qué me aporta a mí el ser judío? O el aprender a hablar en hebreo, a decir Yahua, o que parece que dijeran Yegua, Joshua, y todo ese tipo de cosas. No me aporta nada a mi salvación o a mi vida de santificación. O sea, nosotros tenemos que hacerle entender eso a la gente, porque hay gente que tiene comezón de oír. Y por ese comezón de oír, se descresta con cualquier cosa que le dice. Entonces nosotros tenemos que, en la obligación de hacerles saber, mire, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Entonces, ya pues, creo que podemos ir frenando ya, porque ¿quiénes nos quedan? Los católicos, pues que los católicos ya sabemos tanto. O sea, yo creo que cada uno de nosotros tiene elemento para decirle a un católico que María no es intercesora. Porque primera Timoteo 2:5. María necesitó un Salvador también. Sí, ella misma fue la que le dio gloria a él. En Lucas dice, regocíjese mi alma en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Allá dice eso. Pero también la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y volvemos a lo mismo, Jesucristo hombre. O sea, ¿por qué? Porque Él media en nuestra debilidad como hombres, intercediendo por nosotros. Y por eso también la Biblia dice que tenemos un abogado para con Dios. Un abogado, no dice que tenemos 2 o 3, un abogado. Primera de Juan 2:1. Entonces ahí, y que vive para interceder por nosotros. Efesios 7:25 creo que es. Entonces nosotros no necesitamos más intercesores ni más mediadores. Entonces ese conjunto del pleroma, que eso es gnóstico de los santos, entonces a Jesús por María, pero a María por San yo no sé quién, y después por este y por este y por este. Y el primero que aparece, digamos, un santico que no tiene mucho que ver, que ese es el sistema gnóstico del pleroma, que hay un conjunto de dioses y semidioses que se van volviendo cada vez más mundanos, hasta que hay uno que sí se comunica con el hombre, que es el que ellos llaman demiurgo, que es como como un dios muy bajito que se puede comunicar con el hombre, y ese le pasa, es como el teléfono roto. Imagínense cómo llegará ese mensaje ya cuando llega donde el padre, hijo de mamá, ya llega más distorsionado porque ha pasado por muchas manos. ¿Ustedes han jugado el teléfono roto o no? Entonces, cuando uno le dice una cosa a uno para que le diga a otro y a otro, y cuando llega donde el último, eso ya llegó todo raro. Entonces, es lo mismo, ese sistema de pleroma es lo mismo. Yo le digo a este va y le dice a este, hasta que llega por allá otro, y llega por allá a María, y ella llega a Jesús, porque él no va a ir sino a María. Entonces ya cuando le llegó el mensaje a ella, ya le llegó muy distorsionado. Ha pasado por muchas manos.
Entonces nosotros tenemos en la Biblia un texto que nos dice que Jesucristo es la plenitud, el pleroma, es el único mediador que necesitamos. Entonces, nosotros no tenemos nada que hacer con que hay unos otros salvadores, nosotros no tenemos otros salvadores. La Biblia habla de un salvador. Yo creo que con los cristianos pues tenemos muy claro el asunto, porque la mayoría estuvieron en ese contexto. A mí, gracias al Señor, me sacó de ahí a los 7 años, por que me sacó un cura de la iglesia por tirar avioncitos de esos de papel con lo que repartían del mensaje, lo que repartían en la misa, unas hojas. Yo empecé a hacer avioncitos a tirar y el cura me sacó. Y ahí ya lo dije a mi papá que no volvía a ir y listo. Siquiera. Yo le dije, no, ¿sabe qué? Ese señor me sacó de allá, yo no vuelvo y no volví. Claro. Pues entonces no, pero siempre conocí pues las barbaridades que se hacían allá. Y nosotros ya sabemos qué es lo que pasa. Estamos más familiarizados con ellos. Entonces, Iván Samit, que era el que tenía como alguna duda con los judaizantes, que tiene un amigo que lo está judaizando. Ya en esto lo vamos a ver, ya en esto lo vemos usando kipá. Pero era el papá. Próximas reuniones con la kipá. Pues los judaizantes, lo que pasa es que ellos quieren que nosotros nos volvamos judíos. Eso es diferente. Hoy los judaizantes de hoy son los adventistas. Esos son los que quieren que a Cristo se le añada la ley. Los adventistas. Que si es por gracia, pero hay que añadirle la ley. Hay que guardar los mandamientos y hay que guardar el sábado. Entonces Colosenses 2:16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, luna fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie os juzgue. Allá dice, ¿por qué? Por lo que vine diciendo antes, porque Cristo fue el que hizo todo por nosotros. Entonces, Colosenses 2 dice que en Cristo nosotros fuimos circuncidados, que en Cristo nosotros fuimos libertados de las potestades de las tinieblas. Mejor dicho, en Cristo tenemos una libertad que Él ganó y nadie tiene el derecho a cuestionar esa libertad. Nadie tiene el derecho a cuestionar la obra de Cristo en nosotros, a no ser que quiera cuestionar a Dios. Ya eso es otra cosa. Entonces, no sé si queda claro o hay alguna duda por ahí, hay alguna secta rara por ahí que por ahí estuve viendo en internet un montón de sectas. Incluso yo no sabía que Tom Cruise se congregaba en una cosa que llama una secta es que, ¿cómo se llama? Cienciología. La cienciología, que hablan de unas barbaridades. Esa gente quiere creer lo que quiera creer, ¿no? ¿Qué va a hacer? El único que puede cambiar esos pensamientos del Señor. Pero nosotros sí podemos estar pendientes de que los nuestros no vayan a recibir esas doctrinas y hablarles antes de que se vuelva muy rara, antes de que ya esté muy metido allá, antes de que ya el muchacho esté saliendo los sábados. ¿Para dónde va? No, voy para unos amigos y resulta que está yendo para donde los adventistas. O para los Hare Krishnas. Desde la red cerraron el cuarto. ¿Cómo? Los viernes desde las 6 de la tarde encerrado en el cuarto. Guardando el sábado desde el a las 6 de la noche. Porque es que hay un grupo oriental que llama los Hare Krishnas. Hay gente que se va para allá. ¿Los qué? ¿Los qué? Hare Krishnas. Sí, eso, pero ellos son unas religiones hinduistas. Lo que pasa es que eso se está metiendo en el mundo secular. Lo que es la repetición de mantras. Yo he tenido reuniones con psicólogos del colegio, con mucha gente que dice, usted lo que tiene es que estar repitiendo, y lo cual yo le dije, en un momento, a mí no me vengas con los cuentos. Es que lo que usted le diga al cerebro, lo que usted le diga al cerebro, el cerebro lo cree. Entonces le dije, sí, el problema es que lo que yo le digo al cerebro, el cerebro mismo fue el que me dijo que le dijera.
¿entiende? O sea, que él sabe que le estoy diciendo es para que crea. O sea, aquí la cosa no es de eso. La confesión positiva y todo eso se está volviendo, porque el Hare Krishna es una religión que se basa en repetir mantras. ¿De dónde viene el rosario? De eso. El rosario sale de allá, de contar cuenquitas y repetir y repetir y repetir. Eso es. 108 veces ese mantra. Eso es. Yo cantaba eso. Los Hare Krishna se basan en eso, en repetir un montón de cosas que para ellos le traen paz. Una vez me encontré en un bus con un man de esos, que entró a decir y a empezar a vender sus cosas y tal. Entonces yo le digo, viste, yo no creo en eso, no creo que eso me dé paz a mí. La paz mía es Jesucristo. Y empezó, y había dicho que él tenía muy buen dominio propio, oiga, y empezó y se regó ese man en el bus y todo el mundo, el dominio propio que este man tenía que, bueno, y se bajó del bus todo bravo, porque lo confronté, le dije que eso era carreta. Pues yo no tengo temor de confrontar a una persona con la escritura si me está diciendo una herejía. No, yo no tengo temor de hacerlo. ¿Por qué? Si es que también está en juego otras personas que están oyendo eso. Pero si la persona se va a poner a alegar, ahí toca ya irse para otro lado. Pasa que reaccionó y se bajó pero bravísimo. Y hablando un montón de bobadas, de bravo, insultando, todo, que quedó por el suelo la templanza que decía que eso le daba mucha templanza y mucha paz interior, el repetir esos mantras. Eso sabemos nosotros que nos sirve. Nuestra paz es el Señor. Nuestra paz es el Señor. Y nuestra seguridad, nuestro reposo, nuestra confianza, nuestro todo es el Señor. O sea, nosotros, el Señor es todo para nosotros. Y eso espero que cada vez nos afiancemos más en eso. Entonces, algo que haya que agregar, hermanos, o si no, alguien que nos despida en oración, porque yo por aquí me estoy asando, oiga, estoy acaloradísimo aquí. Voy a Sí, oremos, vamos a orar. Sí, vamos a orar.